Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. La sesión que nos corresponde para hoy es el tema los 6.000 años, la amalgamación y otras declaraciones problemáticas, el cual estará a cargo del pastor Vladimir Polanco. Yo supongo que lo conocemos de sobra, sin embargo, mencionaré que el pastor Polanco es el director de nuestra revista misionera de la División Interamericana, la revista Prioridades, y es el coordinador de libros teológicos de la casa publicadora, también de la división YADVA. Pastor Polanco, entonces el tiempo es suyo. Gracias. Gracias, Marlon. Bien, hermanos, hoy es nuestra última noche. Hoy es nuestra última noche. Pero yo le decía a Marlon y a Jonathan, y lo habíamos dicho en las reuniones que habíamos tenido con los pastores, que si ustedes querían, podemos tener una última sección el próximo martes y entonces tener un regalito adicional para que el próximo martes continuemos estudiando. Ya tengo un invitado en queue. Si ustedes hoy dicen, sí, pastor, queremos otra sección más, o dicen, no, pastor, ya nos cansamos, ya terminen esto y volvamos otra vez, lo que ustedes digan, eso vamos a hacer. Pero ya tenemos listo el invitado para el próximo martes. Si ustedes así lo deciden, será el pastor, bueno, ya yo veo que a unanimidad, ¿no? Será el pastor Marcos Blanco. Y la clase que él nos dará el próximo, miren, yo tomé esa clase ayer con él, fue magistral, porque estamos desarrollando un programa similar a este en Dominicana, pero hemos variado un poco los temas. Allá, la clase que él dio ayer, el domingo en la mañana, fue la tensión entre la inminencia y la demora en los escritos de Elena de White. Porque algunas veces Elena de White dice que Cristo pudo haber venido, por ejemplo, en 1901, y otra vez dice que no, que la venida del Señor no conoce ni premura ni demora. Entonces, es un análisis de ejercicio de interpretación sumamente interesante. Así que, como ustedes lo han dicho, el próximo martes a las 6:30 vamos a tener esta última sección de nuestro curso de interpretación de Elena de White. Bien. Yo voy a comenzar mi presentación haciendo una aclaracióncita por una pregunta que alguien hizo. Es cierto, hermano, los escritos de Elena de White no solamente son para la iglesia. Elena de White tiene un ministerio que es para el mundo, que es para ayudar a todos. Pero cuando uno la mira a ella, uno aprende de cómo usar sus escritos. Por ejemplo, es muy poco conocido entre nosotros, y si a un pastor adventista lo invitan para que predique el domingo en una iglesia evangélica, algunos de nosotros somos capaces hasta de tomar piedras contra ese pastor. Pero ¿sabían ustedes que Elena de White era invitada constantemente a predicar en iglesias evangélicas? ¿En iglesias evangélicas? ¿Sabían ustedes que Elena de White era constantemente a hablar a grandes auditorios que la pedían no para que ella contara sus visiones? Y ella nunca se atrevió, cuando predicaba en una iglesia evangélica, a decirle a los evangélicos, qué bueno que me trajeron aquí, porque aquí le voy a decirle a ustedes que ustedes son del diablo, ustedes guardan el domingo, ustedes se van a perder y ustedes van a recibir la marca de la bestia. Cuando Elena de White estaba frente a un auditorio evangélico, hablaba de justificación por la fe, hablaba de salvación. Y cuando la invitaban a un auditorio secular, por lo general hablaba de las enseñanzas de la reforma pro salud. O sea, ella misma era cuidadosa de, cuando hablaba con un público adventista, no decir, y a mí el Señor me mostró, y a mí el Señor me dijo, y el ángel vino y se me paró a mi lado. No usaba eso. Entonces, cuando uno mira bien el comportamiento de ella, uno aprende a, bueno, si ella era así, como yo, voy ahora como un defensor de ella, a hacer lo contrario a lo que ella hizo. Entonces, por eso es que nosotros, en un ambiente estrictamente evangelístico, no utilizamos
a Elena de White. Por otro lado, en una campaña evangelística nosotros tenemos que dar la impresión que todas nuestras enseñanzas se fundamentan en la Biblia y solo la Biblia. Podemos dar un buen estudio bíblico. De hecho, en las campañas de antes, ustedes recordarán, esas campañas que duraban un mes, 2 meses, en esas campañas sí se incluían el tema del don profético, porque esas campañas tenían una mezcla de siembra y cosecha al mismo tiempo, pero la sociedad a la que nosotros le predicamos ha cambiado. Ya ni la iglesia aguanta una campaña de un mes, ni la iglesia. Imagínese ahora el no adventista. O sea, tenemos un mundo más dinámico. Eso ha hecho que nosotros tengamos que readaptar nuestras estrategias evangelísticas para continuar alcanzando a la gente. Y hoy día nuestras campañas están más enfocadas en ser una campaña de cosecha que ser una campaña de siembra. Lo que damos la fe de Jesús sabemos que hay un estudio bíblico de la fe de Jesús que tiene que ver con el don de profecía. Pero cuando nosotros montamos una campaña evangelística de una semana, no es para enseñar doctrinas, es una semana de cosecha, y es por eso que en nuestras reuniones evangelísticas muy pocas veces recurrimos a hablar de Elena de White, porque los sermones están más enfocados en mover a la persona a tomar una decisión en favor de Jesús. Por eso tenemos que continuar estudiando. De hecho, hay una serie de folletos que preparó la Asociación General y que nosotros están publicados, están en nuestras librerías. Una serie de folletos para nuevos creyentes. Y en esa serie de folletos para nuevos creyentes hay una serie de lecciones que tienen que ver precisamente con Elena de White. Es un curso de 1 año para confirmar al nuevo creyente en las enseñanzas de la fe adventista y para que el nuevo creyente vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Sería bueno entonces que ustedes presten un poquito más de atención a esos folletos para nuevos conversos, para que ayudemos a esos nuevos conversos a creer y a conocer más del don profético. Pero estamos completamente conscientes que Elena de White no es un don para la iglesia, es un don para el mundo. El camino a Cristo, palabras de vida del gran maestro, el deseo de todas las gentes, conflicto de los siglos, consejos sobre alimentación, el ministerio de curación. O sea, por supuesto que esos son libros que cuando un no adventista lo lee, él es edificado. Pero un testimonio para la iglesia tomó 5, como que ya es más, bueno, miren el nombre, testimonios para la iglesia. Ya son libros que están más enfocados a los que ya formamos parte de esta comunidad adventista y no de aquellos que están fuera de los límites de nuestra iglesia. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a comenzar nuestra presentación. Yo soy Aragán para hacer presentaciones en PowerPoint y esta solamente hice una parte de lo que vamos a dar hoy. No está todo en el PowerPoint. Bueno, vamos a hablar un poquito de los 6,000 años, que se ha puesto muy de moda en este tiempo, sobre todo porque algunas personas que en un momento estuvieron muy vinculadas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero hoy no forman parte de nuestro pueblo. Hay gente que guarda el sábado y que predica de la ley, pero eso no significa que son adventistas del séptimo día. Pero por lo general son gente que no tienen público, a ellos no les interesa predicarle a no creyentes, un evangélico nunca le prestaría atención. Entonces ellos saben que en la iglesia siempre habrá gente con el oído dispuesto a escucharlo. Y entonces esos individuos que en algún momento estuvieron vinculados a la iglesia, han estado y han alborotado a ciertos miembros de la iglesia con el concepto de que Jesús va a venir. Algunos dicen 2027, otros 2031, y lo dijeron, ahora se dicen que no, que fue que lo malinterpretaron, que cuando yo dije Vigo, en realidad era Diego que quise decir. Y bueno, ustedes saben más de eso que yo, porque quizás alguno de ustedes le ha prestado bastante atención a esas explicaciones que andan dando.
Pero uno de los argumentos que presentan para justificar esa interpretación es que Elena de White determinó que la historia de nuestro mundo iba a durar 6.000 años. Yo recuerdo cuando en la década de los 90 en Santo Domingo hubo mucha efervescencia con el tema de que Cristo vendría en el año 2000, el que ya se cumplía en ese momento los 6.000 años que había profetizado Elena de White y que por lo tanto ya ahí estaba Cristo a las puertas. Yo recuerdo siendo un adolescente, poquito antes de entrar a la universidad, llegó un predicador a mi iglesia local. Lamentablemente, a veces en algunas de nuestras iglesias se nos cuelan gente que no deben tener acceso a nuestro púlpito, pero llegó ese predicador y dio toda una campaña evangelística, hablando precisamente de que dentro de poco, en el año 2000, Cristo iba a regresar. Y nunca se me olvida una escena, después de una noche de predicación, un grupito de amigos, de jovencitos de esa iglesia, estábamos en el patio de la iglesia comentando lo impresionado que estábamos con que ya Cristo podía venir dentro de poquito tiempo. Muchachos que teníamos 14, 15, 16 años, algunos tratando de decidir qué íbamos a estudiar. Y yo recuerdo que uno en el grupo dijo: Vladimir, no hay necesidad de estudiar. ¿Para qué? Cristo va a venir dentro de 3 o 4 años. ¿Para qué ir a una universidad? Y miren, yo por poco, digo como el Agripa, por poco me persuade ese predicador. Por poco dejo la universidad. Por poco dejo de formarme para llegar a ser un pastor. Por poco me quedo sin ningún tipo de preparación académica, porque Cristo venía en el año 2000. El otro día alguien me decía: Vladimir, yo siento que tú te enojas. No es que me enojo, pero sí tengo que hablar con vehemencia, porque muchos de nuestros hermanos no solamente se han desgraciado ellos, sino que por una predicación escatológica desequilibrada han desgraciado a sus hijos, porque han tomado esos niños pequeños y le han quitado la oportunidad de estudiar, le han quitado la oportunidad de convertirse en médicos, en ingenieros, en pastores, en maestros, le han quitado la oportunidad de aprender un oficio, porque le dijeron: Cristo viene pronto, no hay que prepararse para nada en este mundo, lo material va a ser destruido, olvídate de eso. Y hubo gente en mi iglesia que aceptó ese mensaje y hoy día, lamentablemente, están condenados a una vida de pobreza porque no se prepararon. Y lo más triste es que dicen: la iglesia fue la culpable. Yo trato de decir: no, la iglesia no fue la culpable, pero la iglesia fue la que puso a ese hombre en el púlpito. Fue la iglesia. No, pero es que sí, pero si subió a un púlpito adventista, lo que él diga a partir de ahí es responsabilidad de la iglesia. Por eso el manual hace tanto énfasis, mis estimados líderes. Ustedes que tienen pastores que tienen muchísimas iglesias y que ustedes están ahí todo el tiempo atendiendo la congregación local, ustedes tienen que cuidar ese púlpito. No pueden creer que una predicación es simple y llanamente el momento para llenar un itinerario. Ay, un predicador, fulano, venga y predique. No, tiene que pensarlo bien, tiene que analizarlo. No a cualquiera se le entrega el púlpito para que le hable al pueblo de Dios. Y cuando ustedes como líderes invitan a una persona a predicar a su iglesia, asegúrese que ese predicador va a presentar el mensaje adventista. Y el mensaje adventista excluye cualquier pronóstico vinculado a fechas. Pero pastores que ellos dicen que es Elena, sí, ellos dicen que Elena de White, entonces dicen: bueno, es que los 2000 años no lo podemos tomar cuando Jesús nació, porque hay un problema ahí. Mejor tomémoslo con el año en el que Jesús se bautizó. Y no hay ningún problema. Jesús se bautizó en el año 27. Por lo tanto, si extendemos 2000 años más,
porque es que el cálculo que ellos hacen es de la creación al diluvio 2000, del diluvio a Cristo 2000 y de Cristo a la segunda venida 2000 más. Bueno, pues entendámoslo, 2027. Otros dicen, no, no podemos tomar el nacimiento, tenemos que tomar es la cruz, porque en la cruz Jesús dijo, consumado es, en el año 31. Por lo tanto, los 2000 años comienzan a contarse desde el año 31, cuando Cristo muere como Cordero Pascual, y entonces comienzan a usar una serie, unas terminologías propias del judaísmo, y ya vienen y esto y aquello, pero nada que ver con el mensaje adventista. Por eso yo creo que es importante que nosotros, como un ejercicio de interpretación de los escritos de Elena de White, que es lo que queremos hacer en este curso, entonces veamos cómo analizar una declaración hecha por Elena de White. Bueno, pastor, ahí está la declaración. La declaración es que los 6000 años, pero ¿realmente estaba hablando Elena de White de los 6000 años como un cronograma profético cuya precisión tenía que cumplirse? ¿Estaba dando ella una predicción? ¿Qué estaba haciendo Elena de White cuando utilizó decenas de veces en sus escritos la expresión 6000 años? Yo quiero primero que veamos el contexto en el que habla el profeta, porque el ambiente en el que el profeta habla de una u otra manera también influye en el mensaje profético. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en Daniel 8, cuando Dios le muestra a Daniel, recuerden que Daniel 8 es una visión a Daniel de la sucesión de reinos y de lo que sucedería dentro del cumplimiento profético de los 2300 días? Noten que cuando Dios habla con Daniel, le habla de un carnero, le habla de un macho cabrío, le habla de tardes y mañana, le habla de un santuario que es echado por tierra, le habla de un príncipe de los ejércitos que parece ataviado como una figura sacerdotal. ¿Por qué cuando Dios habla con Daniel, para describirle la historia del mundo y la sucesión de los imperios, utilizó el vocabulario propio del santuario? Sin embargo, cuando Dios le da una visión similar a Nabucodonosor, utilizó una imagen idolátrica. ¿O no fue una imagen idolátrica la que vemos en Daniel capítulo 2? Dígame usted, ¿no es una imagen idolátrica? Es tan idolátrica que en el capítulo 3 él decide hacer realidad lo que vio en el sueño y levanta la estatua. ¿Por qué a Daniel Dios utiliza un vocabulario del ambiente cúltico para darle un mensaje, pero cuando le da un mensaje parecido a Nabucodonosor, Dios no utiliza el vocabulario cúltico del santuario? Porque Nabucodonosor no estaba acostumbrado al vocabulario cúltico del santuario. ¿A qué estaba acostumbrado Nabucodonosor? A imágenes que eran formadas precisamente de oro, de plata, de bronce, de madera, de barro. Era lo que Nabucodonosor veía dentro de su palacio, por las calles de Babilonia. Entonces Dios decide hablarle al hombre en el lenguaje que el hombre entiende el mensaje. Dios entonces condiciona el mensaje al entendimiento del ser humano, no la verdad. La verdad de Daniel capítulo 2, que viene una sucesión de reinos, es la misma verdad que se presenta en el capítulo 8, pero la manera en la que el mensaje fue transmitido al recipiente varió y se adaptó a la persona. Juan, siéntate y escribe un libro y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí está Juan escribiendo para mandarle la carta a las 7 iglesias que están en Asia. Pero hoy día, si Dios viniera a decirme a mí, Vladimir, siéntate y escribe y manda un mensaje a las 2 uniones, a las iglesias que están en las 2 uniones de Colombia, probablemente Dios viene y me dice, Vladimir, mándale un email, porque eso es lo que nosotros conocemos hoy. Ninguno de nosotros anda mandando cartas a mano y poniéndole en un buzón. No, cambió el método.
El mensaje sigue siendo el mismo, pero la metodología de acercamiento al destinatario de ese mensaje, Dios la adapta, la condiciona a los elementos que son familiares a esa persona. Y yo creo que cuando Elena de White habla de los 6.000 años, está precisamente adaptándose al contexto en el que ella desarrollaba su experiencia y desarrollaba su ministerio, porque entre los pioneros había un fuerte arraigo a la doctrina de o a la enseñanza, mejor dicho, no a la doctrina, a la enseñanza de los 6.000 años. Ustedes ven que, por ejemplo, en la colección de los clásicos, aquí tenemos el 11 y luego pasamos al 13. Y los que tienen los 17 clásicos que ya hemos publicado, dentro de poco van a salir 2 clásicos más, preguntan constantemente, pero pastor, tengo la colección incompleta. Del 11 ustedes saltaron al 13. ¿Dónde está el 12? El 12 va a salir en el 2021. El 12 es el libro que escribió J.N. Andrews sobre la historia de la observancia del sábado y del domingo. ¿Por qué el libro no ha salido? Y el libro está diagramado, el libro está diseñado, y está listo. Es solo que se dé la orden para imprenta. Pero no lo hemos mandado a imprimir porque el pastor Andrews era un ferviente defensor de la teoría de que la historia humana duraría 6.000 años y que tras concluir esos 6.000 años comenzaría ese sábado milenial que menciona Apocalipsis 20 y que sería el 7º milenio. Nosotros no hemos querido sacar el libro tal y como lo escribió Andrews para no darle una ratificación a la doctrina, a la enseñanza de Andrews. Y queremos escribir un capítulo introductorio donde expliquemos algunas cosas vinculadas al tema de los 6.000 años que no necesariamente reflejaba a todos los pioneros. Los pioneros no tenían una cohesión doctrinal como la que hemos llegado nosotros, porque los pioneros venían de distintos ámbitos religiosos. Y eso hacía que usted podía tener un pionero trinitario como el pastor, el mismo pastor Andrews, y tenía un pionero con idea semi-arriana como lo era Urias Smith. ¿Y por qué había esta diferencia entre los pioneros? Bueno, porque los pioneros, recuerden que establecieron los cimientos de lo que llegaría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día bajo una serie de enseñanzas distintivas: la no inmortalidad del alma, la vigencia de la ley, la observancia del sábado, el ministerio de Cristo en el santuario celestial y la segunda venida. Era lo que ellos llamaban los hitos o pilares de nuestra fe. Entonces ellos se unificaron en esas doctrinas claves y en otros aspectos tenían diferencias. Hubo un momento donde usted tenía gente dentro de nuestros pioneros que decía que no era pecado comer cerdo y otros que sí decían que era pecado comer cerdo. Y ya luego, en la medida en la que la iglesia fue avanzando, entonces muchas de esas ideas que los pioneros sostuvieron al principio, cuando comenzaron a darle forma al movimiento adventista, luego la fueron abandonando porque la revelación de Dios fue llegando al pueblo y fuimos afinando mucho más los conceptos que hoy día nosotros enseñamos, pero al principio no, había una diversidad, y es entre los temas diversos estaba precisamente la enseñanza de los 6.000 años, pero donde Andrews, José Bates y otros pioneros tomaron el concepto. Bueno, en su tiempo se había hecho muy popular la famosa cronología del arzobispo Ussher, y fue Ussher el que planteó esa enseñanza de que de la creación al diluvio 2.000 años, que no hay 2.000 años, y que del diluvio a Cristo 2.000 años, y que tampoco hay. Sí, mis hermanos, pueden ir haciendo una pausa activa y tranquilidad, que ya regresa la señal, ya están terminando de hacer. Perdón, Jonathan, me saliste. Sí. Qué pena, Pastor Polanco, tuvimos un problema técnico con la segunda sala, que creo que ya está resuelto, Jonathan.
Sí, señor, ya, pastor, puede continuar, ya está resuelto. Bueno, Qué gracias. pena. Entonces, el pastor Usher hizo muy popular esa famosa cronología, pero la idea de un periodo de 6.000 años para la historia de nuestro mundo no es ni de Elena de White, ni de Andrews, ni de Bates, ni de Usher. Era una idea que se remonta a los judíos incluso de los tiempos de Cristo. Hay libros como el libro de los jubileos que habla precisamente de una historia humana de 6.000 años seguida por un séptimo milenio de reposo. Una enseñanza similar incluso la encontramos en algunos documentos cristianos de los siglos II y III, como por ejemplo la epístola a Bernabé, que retoma el concepto, esa enseñanza judía de 6.000 años de historia más un séptimo milenio del reino de Dios. En los teólogos también medievales, tanto los de tradición católica como los que luego se unieron a la tradición protestante, tenían el mismo concepto. Así que era una idea muy popular en el entorno religioso en el que ella está llevando a cabo su mensaje. Pero usó Elena de White los 6.000 años con la misma intensidad con la que la presentó J.N. Andrews o con el mismo sentido en el que lo presentaban los documentos judíos y cristianos antiguos. Yo creo que no. ¿Y cómo me doy cuenta de que no? Tomando el tiempo para leer y considerar la mayor parte de las declaraciones que ella hizo con respecto a ese tema. Así que ahora sí, vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Y bueno, lo primero que quiero que veamos es, puse esto perdonen que lo puse en inglés, pero me va a servir de ilustración. Elena de White siempre acompañó la expresión 6.000 años por una de estas expresiones, por nearly, cerca, almost, casi, about, acerca, aproximadamente, more, más, o sea que ella, fíjense cómo varía, durante, aproximadamente, cerca, por o más. Todas estas frases la utilizó ella para hablar de los 6.000 años. Entonces veamos esta. Esta aparece en el libro Spiritual Gift, tomo 3, página 91. El mundo ahora solo tiene unos 6.000 años. Noten, ella está tratando de descifrar la cantidad, la historia que tiene el mundo. El mundo no tiene millones de años como había puesto de moda la teoría evolucionista de Darwin, que el libro se publicó, La evolución de las especies, en 1859, pero ya en 1844 Darwin había comenzado a hacer popular su concepto. No, el mundo no tiene 6.000 y pico de años, millones de años, ni miles y miles de años. No. Ella dice, el mundo ahora, en este momento, en 1864, tiene unos 6.000 años, about. Miren cómo sigue esta otra declaración de 1875. Ya han pasado 11 años con respecto a la declaración que le leí ahorita, y es una declaración de Reuben Herald de agosto 1 de 1875. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Otra vez, es una declaración que no es predictiva, es una declaración descriptiva. Ella no está prediciendo algo, ella está describiendo algo. Y lo que ella aquí está describiendo es que debido a que el hombre tiene durante 6.000 años ha estado pecando, entonces eso ha producido enfermedad, muerte y dolor. Miren esta otra declaración de 1884, 20 años después de la primera de 1864. 20 años después, ella sigue usando la expresión 6.000 años. Pero espérate, porque no. Entonces, en 1864, los 6.000 años estaban cerca, y ahora, 20 años después, vuelve y me dice lo siguiente: el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se ha estado llevando a cabo por casi, almost, 6.000 años, está a punto de concluir. Otra vez,
ella no está haciendo una predicción. Ella está diciendo que el gran conflicto, oigan qué es lo que está por terminar, y fíjense bien en la declaración, fíjense bien en la declaración, porque eso es parte del proceso interpretativo. La gente cree que cuando ella dice esto, el gran conflicto que se ha estado llevando a cabo por casi 6,000 años está a punto de concluir. Entonces dicen, ve, si está a punto de concluir es porque concluirá cuando se cumplan los 6,000 años. Y aquí está el casi. Y entonces dicen, no, es que está casi por terminar porque casi se cumplen los 6,000 años. Cuando se cumplen los 6,000 años, entonces se termina el mundo. Pero no. Es que ella no está hablando aquí de tiempo. Esto es una frase explicativa. Ay, se me fue esto. Vamos a devolvernos. Ok. Noten que esta parte que está entre coma, que se ha estado llevando a cabo por casi 6,000 años, es una frase explicativa que explica la duración del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Pero si usted quita eso del medio, la frase de los 6,000 años, lo que Elena de White está diciendo es lo siguiente: el gran conflicto entre Cristo y Satanás está a punto de concluir. Lo que está a punto de concluir entonces es el gran conflicto. No es el periodo de 6,000 años. La expresión 6,000 años es una frase que explica el tiempo que al momento de ella escribir había estado llevándose a cabo el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Así que lo que va a terminar no son los 6,000 años, lo que va a terminar es el gran conflicto. Pero noten cómo, con 20 años de diferencia, ella intercambia las expresiones de casi, durante y unos. Pero sigamos. Miren esta otra declaración de Sign of the Times, página del 29 de septiembre de 1887. Miren esta declaración, agárrense ahora, siéntense. El que esté sentado, que se amarre. El que ya está amarrado, mejor acuéstese. Más de 6,000 años, more. Espérese. Pero Elena de White allí había dicho que eran casi. En 1884 eran casi. En 1864 había dicho durante. En 1875 había dicho por. Pero ahora en 1887 dice, durante más de 6,000 años de práctica continua, ha aumentado enormemente su habilidad, Satanás, para seducir y engañar. Y entonces, hermano, ¿cómo vamos? ¿Son más de 6,000 años? ¿Son casi 6,000 años? ¿Son cerca de 6,000 años? Elena de White no me venga ahora, no, entonces no creo en Elena de White, ver una loca o en una cosa decía otra. No, es que ella no está dando una cronología profética. No está haciendo eso. Ella está tratando de situar en un marco cronológico la duración que al momento en el que ella escribía había permanecido en la tierra el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Loca sería ella si ella comienza, hermanos, durante 5,887 años, 27 meses y 14 días y 2 horas, 25 minutos y 7 segundos, ha habido un conflicto. No, hombre, ella no iba a caer en esa ridiculez. No iba a caer ella en esa ridiculez. Entonces ella está dando expresiones redondas, redondeando el asunto. ¿Y qué edad tú tienes? Bueno, yo tengo casi 40. Bueno, estoy alrededor de los 40. Bueno, no, o sea, son expresiones que uno utiliza porque no quiere o no tiene la capacidad o la información para dar un cálculo preciso. Entonces, más de aproximadamente, cerca, no está dando un cronograma profético, está describiendo el tiempo que Satanás ha estado llevando a cabo su periodo de dominio y de desgracia en nuestra tierra. Pero vamos a ver ahora las declaraciones que aparecen en el conflicto de los siglos con los 6,000 años. Ya vimos que ella indistintamente utiliza expresiones como durante de,
aproximadamente casi y más de 6.000 años. Si yo soy entonces un creyente en Elena de White, no puedo venir a querer pretender que Elena de White dijo que eran 6.000 años exactos, porque lo que yo estoy viendo es que ella no dijo eso. Pero yo adquiero ese conocimiento, no cuando yo me caso con una declaración aislada que me leyó fulano de tal. Yo tengo que venir y comenzar a cotejar las declaraciones. No van a ser muchas, 20, 25 declaraciones y comenzar a verlas uno por uno para tomar el cuadro completo. Así se estudia y así se interpreta Elena de White. Entonces vamos a ver ahora cómo ella usó esa expresión en el conflicto de los siglos. En la página 13, en la introducción del conflicto, no se preocupen por tirar fotos o por tomar notas. Este material Marlon se lo va a pasar a ustedes también, junto con el material de todo lo que han estado haciendo exposiciones aquí. Dice la cita: por espacio de 6.000 años, noten ahora, por espacio de... No, la hermana White no se está casando. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, Satanás, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. En el capítulo 33, el capítulo titulado las acechanzas del enemigo, le doy el capítulo porque la paginación puede variar dependiendo la edición del conflicto que usted tenga. Si tiene la edición chiquita, antigua, es una paginación, y si tiene la edición nueva que hizo IATPA, es otra paginación. La otra versión, el que anda por ahí rodando por algunos lugares de Colombia, esa yo no la estoy tomando en cuenta. Capítulo 33, las acechanzas del enemigo. Dice ella: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca, nearly, de 6.000 años, está por terminar. Una cita muy parecida a la que ya vimos. La gran controversia es la que está por terminar, no los 6.000 años. 540, en el capítulo titulado ¿Pueden hablar nuestros muertos? El capítulo 35. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace, for nearly, unos 6.000 años. Noten, toda la cita que hemos visto, todas, lo que están describiendo el tiempo en el que la tierra ha estado sumergida en el conflicto para el momento en el que ella escribe. Aquí, hermanos, estamos hablando de 1911. Noten cómo la expresión de 1864, cerca de 6.000 años, en 1911, estamos hablando de 40 años más 7, 47 años después, sigue utilizando la misma expresión, redondeando. Hombre, medio siglo ya es una cantidad considerable de años. O sea, no me diga usted que tiene 70 años. ¿Y qué edad tú tienes? No, yo cerca de 20. No me venga con ese cuento. Uno de 20. Y que el de 70 me va a decir que no hay diferencia de 50 años. No. Hay una diferencia grandísima, ¿verdad que sí? Pero no me diga usted que, hermano, necesito que usted me venda ese carro. ¿Y cuánto me lo va a dar? Pues te lo voy a dar en 6.000 pesos. No, pero deme una rebaja. Ah, pues te lo voy a dar en 6.950. No, hombre, tú no me estás rebajando nada, porque en una cantidad de 6.050 no es nada. Entonces, ven el punto aquí, ven el punto aquí ilustrado. No, ya no tiene problema. Aun cuando hay una diferencia de 50 años, seguir usando la misma expresión, porque ya está viendo esos 50 años dentro de un marco temporal que abarca 6.000 años. Miren esta otra cita. La desolación de la tierra. Y aquí estas citas ya comienzan a dar un poquito más de problema a los lectores de Elena de White. Capítulo 42. El gran conflicto siguió. Aquí está hablando de presente, de futuro o de pasado. Pasado. Noten bien. Uy.
El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Ahí está, pastor, lo estaba esperando. Yo sabía que yo había leído donde ella dice que el gran conflicto duró 6.000 años. Venga, lléguenme a esa, métase ahí, pastor. Explíqueme ahora y no me venga con cuentos que por aquí, que por allá. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Ni un día más. Lo dice la sierva de Dios. Ok, está bien, espérese, no vaya usted a golpear ahora por eso, tranquilo. No se desespere. El gran conflicto siguió durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Otra cita del capítulo 43 ahora. El final del conflicto. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró. Ahí está, pastor. El gran conflicto ya terminó. ¿Y en qué espacio temporal terminó ese conflicto? Dice la sierva de Dios que fue en 6.000 años. Satanás obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo, y toda la creación gimió y sufrió de angustia. Así que noten ahora este fenómeno. Todas las declaraciones de Elena de White con respecto a los 6.000 años son descriptivas del tiempo que ha durado el conflicto al momento de ella escribir. Pero en estas dos declaraciones, la del capítulo 42, la desolación de la tierra, y la del capítulo 43, el fin del conflicto, ella utiliza los 6.000 años en una expresión pasada, ya ocurrida. Bueno, déjenme ponerle un ejemplo bíblico. Vaya conmigo a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, en la visión que Juan está teniendo, ¿caerá o cayó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Caerá o cayó? Cayó. Cayó. Ha caído, dice Juan, ha caído. A renglón seguido, en el mensaje del tercer ángel, Juan dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El segundo ángel dice: ha caído Babilonia. El tercer ángel me dice que la marca que Babilonia y sus secuaces van a imponer todavía está en el futuro. ¿Cómo puede entonces Juan decirme a mí, si Babilonia ya cayó, que ese mismo poder que él anuncia como que cayó y que en Apocalipsis 13 viene representado por la bestia del mar y por la bestia de la tierra, en Apocalipsis 18 y 17 por la ramera y sus hijas, como ese mismo poder que ya él me dice que cayó, en el versículo siguiente me dice: no, espérate, ese mismo poder va a imponer una marca de la bestia, y lo hace en términos futuros? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El profeta describe la visión en el tiempo en el que él la recibe. Cuando Juan recibe el mensaje del segundo ángel, Dios le presenta a Babilonia como un poder que cayó, pero ¿había caído? No había caído, pero en la visión ya cayó. En Apocalipsis 18 se parece el mismo fenómeno. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, madre de las rameras y llena de impureza y de demonio, y con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y Juan entonces describe a Babilonia como algo que ya está destruido. El profeta entonces, Dios lo lleva al futuro, y desde el futuro el profeta ve
lo que yo no estoy viendo, pero el profeta lo ve como algo que ya se cumplió. Y como él lo ve como algo que ya se cumplió, cuando él transmite el mensaje, pues transmite el mensaje como Dios se lo presentó. Si Dios le presenta una Babilonia que ya cayó, él va a decir Babilonia cayó. Si Dios le presenta una Babilonia que va a imponer en el futuro la marca, Dios se la va a presentar en el futuro. Entonces, quien determina el tiempo que el profeta va a utilizar para transmitir el mensaje es la visión que Dios le dio, lo determina Dios. Y si Dios quiere darle una visión de cumplimiento, se lo va a dar de cumplimiento. Y si quiere darle una visión que no está cumplida, se la va a dar sin que esté cumplida. Con Elena White pasa lo mismo con estas declaraciones del conflicto de los siglos. Noten bien que las dos declaraciones que les presenté, miren dónde que están, en la desolación de la tierra. Elena de White está describiendo una tierra que en su visión ya está desolada. Ahora, el profeta habla en pasado, pero partiendo de lo que es pasado para él. El profeta no va a decir, y dentro de 6,000 años el Señor me mostró que la tierra estaba desolada. No, Dios me está mostrando la desolación de la tierra en mi tiempo. Y en mi tiempo, ¿cuánto había durado el gran conflicto? Pues aproximadamente 6,000 años. Entonces, ella da la descripción de la desolación de la tierra en el marco temporal en el que ella está. ¿Y cuál es el marco temporal en el que ella está? Bueno, que desde la creación hasta el tiempo en el que ella ha vivido, hay o aproximadamente o casi o cerca o poco más de 6,000 años. Entonces, ella utiliza la expresión 6,000 años no para presentar los 6,000 años como parte del cronograma profético, sino que lo presenta para decir, bueno, cuando yo vi la tierra desolada, fue en mi tiempo. ¿Y cuánto habían transcurrido? Pues 6,000 años. 6,000 años. Hermano, si este mundo no se acaba, que ojalá se acabe pronto, pero si este mundo agarra y dura 1,000 años más, y nosotros seguimos aquí, seguimos creyendo en esto, pues vamos a ver que ella dijo, bueno, 6,000 años, porque era su tiempo, era su periodo. Y noten los dos capítulos donde ella hace eso. En la desolación de la tierra, donde ella está dando una descripción de un evento que en la visión ya ocurrió. Dios no le está mostrando a ella que la tierra será desolada. Dios le está presentando a ella cómo quedó la tierra en esa desolación. Y en el otro capítulo, en el 43, le está presentando el final del conflicto como un hecho que ya es real. Pero es el mismo fenómeno que yo encuentro en Apocalipsis 14. Y te voy a hacer una pregunta. Y uno de nosotros puede decir que ya la caída de Babilonia ocurrió. Ya ocurrió. No, pero es que hubo un cumplimiento parcial. Sí, hubo un cumplimiento. Pónganme el adverbio. Parcialmente. El mensaje del segundo ángel se cumplió en 1843, principios de 1844, cuando las iglesias protestantes expulsaron a los que habían aceptado la predicación de Guillermo Miller. Hubo un cumplimiento parcial, pero no me diga a mí que ese es el cumplimiento escatológico. No me diga a mí que ese es el cumplimiento que tiene que cumplirse en el tiempo en el que tú y yo vivimos. Pero Juan lo vio como un evento que ya ocurrió, porque así se le mostró en la visión. Y en la visión que Elena de White tiene de la desolación de la tierra y del final del conflicto, ella está transmitiendo eso desde la perspectiva temporal en la que ella está, que era que la historia humana tenía aproximadamente cerca de casi más de 6,000 años. Pero ella no está haciendo predicciones. Está describiendo el periodo de duración que para el tiempo en el que ella escribe tenía el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Como ustedes pueden ver, cuando uno lee la declaración y le encuentra el flujo natural a la frase, perfectamente uno dice, no, pero es cierto, Elena de White aquí no está hablando de una cronología profética.
De hecho, ella, en eventos de los últimos días están registradas esas declaraciones. Ella claramente dice, no hay más periodo profético para el pueblo de Dios. No hay más periodos proféticos. No tenemos que estar buscando más cumplimientos de fechas. No podemos seguir cayendo en eso. Y ojalá que ninguno de nosotros pueda caer en las redes de esa predicación que, basándose en la famosa teoría de los 6,000 años, quiere motivarnos a prepararnos para la venida de Cristo. Habían dicho en el 2021, ahora están diciendo en el 2027 y otro grupo en el 2031, y ya verá que cuando, en la medida en que los años se vayan acercándose, irán moviendo estos periodos proféticos. Así que ojalá que nosotros no caigamos en eso, y sobre todo, ojalá que ese tipo de predicación no tome lugar en nuestras iglesias. No tome lugar en nuestras iglesias. Muy bien. Vamos a pasar entonces a una segunda declaración problemática. Y es el tema de la amalgamación. Y ese tema tiene que ver con una pregunta que puso uno de ustedes. Parece que es como yo, así, de color negrita. Y entonces esa persona decía en su pregunta que una persona blanca se refirió a ella con ciertas expresiones racistas y parece que justificó esos conceptos racistas en declaraciones de Elena de White, donde ella habla de que no es prudente, no es aconsejable que personas blancas se casen con personas de color negra. Vamos a tratar de vincular esas declaraciones con el tema de la amalgamación. Déjenme leerles lo que Elena de White escribió en el libro Spiritual Gift, tomo 3, página 75. Spiritual Gift, tomo 3, página 75. Aquí está la declaración. Dice así: todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgama. La palabra en inglés también se traduce como cruce. Ha habido cruzamiento o amalgamación de hombres y bestias, como puede verse en la casi interminable variedad de especies animales y en ciertas razas de hombres. Ok. Yo tengo que admitir que esta es una declaración difícil. Y también uno tiene que ser sincero. Uno puede entender que hay cosas que uno no entiende. Así como hay textos bíblicos difíciles, muy difíciles de explicar, y que usted puede tener una explicación, el otro puede tener otra explicación, y aún dentro de la iglesia usted encuentra teólogos que dan explicaciones distintas a un mismo pasaje bíblico. Pues así hay declaraciones en Elena de White que son difíciles de entender. Y esta declaración de la amalgamación de hombres y bestias es una de estas declaraciones difíciles, sobre todo la frase donde ella dice que esa amalgamación se ve en el rostro de ciertas razas, de ciertas especies humanas.
En sentido metafórico, ella habló de la amalgamación para referirse de mi unión con Cristo. Yo tengo que amalgamar mi vida con la de Cristo, yo tengo que cruzar mi vida con la de Jesús. Pero en el único sitio donde ella habla de la amalgamación de hombres y bestias y que los resultados de la amalgamación se ven en ciertos animales y en ciertas razas humanas, es en esa declaración de spiritual gift. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando Elena White, no la Iglesia Adventista, Elena White decide, tomando lo que había escrito en Spiritual Gift y convertirlo en lo que hoy conocemos en Patriarcas y Profetas, en 1890, Elena de White no incluyó esa declaración. La pregunta es, ¿y por qué Elena de White no incluyó esa declaración? Yo no lo sé. No lo sé. Willie White habla de eso, tampoco da la explicación. Su nieto, Arthur White, no dice por qué ella no la incluyó, pero ella la eliminó. Yo no sé por qué, la razón definitiva, pero sí puedo decirte que el tema fue discutido entre los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y noten que ella en ningún momento utiliza la expresión raza negra. No la utiliza. Vuelvo y le leo la cita. La cita dice en ciertas razas de hombre. Ella no utilizó la expresión raza negra. Fueron dos críticos de la iglesia que fueron adventistas, por supuesto, el señor Snock y el señor Brickenhoff. Fueron ellos los que usaron esta declaración de Spiritual Gift para decir que cuando Elena de White dijo que había una raza que era el resultado de la amalgamación de sexo entre hombres y animales, y de ahí surgió la raza negra. Pero Elena de White no dijo eso. Elena de White no dijo eso. Urias Smith, que fue el que le respondió a Scott y a Brickenhoff, entonces Urias Smith da una interpretación a la amalgamación. Y lo que yo puedo entender de la forma en la que Urias Smith trataba de explicar lo que Elena de White quiso decir, es que no era una amalgamación, una relación sexual entre un hombre y un animal, y del hombre y el animal surgió una raza, póngale la que usted quiera. No, él decía que no, Elena de White está hablando del cruce de animales, o sea, se amalgama un animal contra otro animal. Si mal no recuerdo, creo que el cruce de un burro con un caballo da un mulo, algo así oía yo cuando iba al campo de mis abuelos cuando era niño. Entonces, hay animales que son resultado de un cruce. Y dice, bueno, eso lo vemos hoy. Ahí están esos resultados. Entonces, Urias Smith decía que el cruce de hombres, no con animales, sino con otros hombres, había dado lo que él llamó una humanidad quimérica. Yo no soy capaz de comprender qué quiso decir Urias Smith cuando utilizó la expresión quimera, porque no sé si está en español quimera, y lo busqué en el diccionario Webster de inglés también, tiene la misma sección en español, es como algo ficticio, algo fantasioso, algo que solo existe en la imaginación. Entonces, Urias Smith utiliza la expresión que el resultado de la amalgamación dio una raza quimérica de hombres. Elena de White sí va en esa misma página de Spiritual Gift, va a hablar de hombres muy grandes, de hombres sumamente poderosos,
y que Dios destruyó el mundo precisamente por la impiedad y el pecado de ese tipo de hombres. Entonces, parece que Urias Smith entendía la expresión quimérica hablando de hombres que eran una especie de personas sobrenaturales. ¿Cómo lo lograron? Él no lo explica, pero parece que él entendía que los antediluvianos tenían un conocimiento científico, genético, del que nosotros todavía hoy no hemos llegado a esos niveles. Otras personas entendían que cuando ella hablaba de la amalgamación de hombres y bestias, simplemente estaba describiendo el bestialismo, la relación sexual entre un hombre y un animal que en Levítico 20 estaba prohibida, pena de muerte. Otros lo interpretaron como que Elena de White estaba hablando de la relación, del cruce, del casamiento entre personas de distintas etnias, y que cuando usted casaba a un moreno con un blanco, de ahí salía el fruto que era resultado de esa amalgamación. Entonces, como ustedes pueden ver, entre los pioneros, la gente que vivió ahí con Elena de White tenían confusión con respecto al tema, y curiosamente Elena de White nunca aclaró qué fue lo que ella quiso decir. Lo único que ella hizo fue quitar la cita del medio. Elena de White la quitó. Elena de White no puso la cita en Patriarcas y Profetas cuando publicó esa edición o ese contenido de Spiritual Gift que hablaba sobre el diluvio, y lo puso en Patriarcas y Profetas. ¿Por qué ella lo quitó? Bueno, a lo mejor ella llegó a la conclusión, esta frase lo que ha traído es más confusión que entendimiento. Para evitar que la frase siga confundiendo a la gente, pues yo la quito. Punto. No, pero es que fue inspirada y ¿cómo va a ser que algo inspirado el Señor tenga que corregirlo o tenga que eliminarlo? Sí, hermanos, eso no es nada. Eso es común. Eso es común. O Pablo no fue el que dijo en 1 Tesalonicenses 4:16, y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Y cuando Pablo dijo eso, estaba inspirado por el diablo. O esa parte donde Pablo habla no estaba inspirada por el Espíritu Santo. Pero luego cuando él escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, él quita ese concepto y le dice a Timoteo, bueno, Timoteo, yo pensaba que yo iba a estar vivo, pero no, mi corona me será dada cuando Cristo venga, porque a mí me van a sacrificar. Y efectivamente murió sin ver al Señor Jesús. Entonces el profeta en un momento puede, por inspiración, dar un mensaje parcial y en otro momento un mensaje más acabado. Recuerden, hermanos, que el profeta no es infalible. El profeta no es el dueño de toda la revelación. El profeta siempre tendrá un conocimiento a media de lo que es el plan del Señor. Pero dice Pedro que los profetas de la antigüedad hablaron sin entender lo que ellos escribían. Entonces, el mismo fenómeno se puede dar en Elena White, que en un momento determinado el Señor le dio un mensaje y en otro momento el Señor corrigió, modificó, amplió ese mensaje. Y entonces ella consideró, bajo la inspiración de Dios, que esa frase no tenía que continuar en Patriarcas y Profetas. Pero en ningún momento ella está diciendo que los negros eran resultado de esa amalgamación. Yo me inclino por creer, porque recuerden que ella está hablando del pecado de los antediluvianos. Yo me inclino por creer, y es la forma, sin utilizar la expresión amalgamación, es la explicación que ella da en Patriarcas y Profetas. O sea, donde ella aquí dice, si hubo un pecado por el que Dios decidió destruir a los seres humanos y a los animales, fue por la amalgamación. Pero en Patriarcas y Profetas, que es posterior a Spiritual Gift, ella no habla de la amalgamación. Ella habla del casamiento entre los descendientes de Set y los descendientes de Caín, que dieron una generación de impíos, diabólicos, pero como no habían existido hasta ese tiempo. Y es lo que parece también decir Génesis 6, cuando habla de hombres poderosos, gigantes de renombre. O sea, gente que para Dios poder dominarlo tenía que destruirlo. Pero ya esos individuos esos genes ya formaban parte de la humanidad. Y ella dice, y esos efectos, es decir,
Los efectos del pecado cometido por los antediluvianos continúa hasta hoy, como lo vemos en ciertas razas de seres humanos. La frase es muy difícil, es una vez que aparece en sus escritos, y explicar o tratar de encontrarle un sentido a una declaración que solamente aparece una sola vez es bastante difícil, pero de lo que sí estamos seguros es que ella no utilizó esa frase con un sentido pensando en racismo. En Patriarcas, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 318, Elena de White escribió, y esta cita es clara. Si yo estoy confundido con qué ella quiso decir, con que cuando yo veo ciertas razas de hombres, me acuerda la amalgamación. ¿Qué quiso decir ella ahí? Es difícil de uno ser dogmático y decir, quiso decir esto. Ahora, esta cita sí es sumamente clara. Y yo tengo entonces que una cita oscura, entenderla a la luz de una cita que es clara. Y miren con cuánta claridad ella habla aquí. Dios, estoy leyendo en el capítulo 27 de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad o de la raza. Él es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres, todos, no excluye a nadie. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por redención. Hermanos, si yo soy negro, si yo soy blanco, si fue que el rubio se casó con un morenito, si es que yo soy un indígena de los Alpes colombianos, yo no sé, pero no importa lo que yo sea, Elena de White me dice que tú y yo somos la misma humanidad, venimos de las manos del mismo creador y que todos somos uno por creación o por redención. Esta cita me dice claramente que Elena de White no tiene un concepto de que una raza era mejor o superior a otra. No. De hecho, aunque la evidencia es muy pobre, por ahí yo creo que saqué el libro y no lo dejé, no lo traje para acá. Pero hay un teólogo adventista que escribió un libro sobre la genealogía de Elena White. Y el apellido de la mamá de Elena de White, el apellido soltera de ella, que era Gould, en el tiempo de Elena White era un apellido que tenía ascendencia afroamericana. Y entonces él rastreó que varias familias afroamericanas del tiempo de Elena de White tenían ese apellido. Y él entonces plantea la posibilidad de que Elena de White haya tenido un antecedente de una persona negra. Cuando uno mira el retrato físico de la fotografía de Elena de White, uno se da cuenta de que en realidad la señora no tenía la típica silueta de la mujer gringa. Era una señora con la nariz ancha, de labios carnosos, y esos no son rasgos de una persona completamente caucásica. Así que, pero es solo una posibilidad que no es ni tan fuerte. Lo que sí es fuerte es esta otra declaración de Mensajes Selectos como 2, página 394. El nombre del negro es escrito en el libro de la vida junto con el nombre del blanco. Todos son uno en Cristo. El origen, la posición social, la nacionalidad o el color no pueden elevar o degradar a los hombres, hermanos. Miren, eso es demasiado claro. Tratar de poner en Elena de White vestigios de racismo es algo infundable. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿y esa cita donde ella habla de que era prudente que los negros adoraran en su iglesia y que los blancos adoraran en su iglesia y que no era bueno que una mujer blanca se casara con un hombre negro? ¿Cómo puedo yo entender esa declaración si no es como racismo? No. Una cosa es ser racista y otra cosa es sentido común. Sentido común. Y ese sentido común se impone cuando la iglesia se adapta
al contexto cultural sin rebajar las normas del evangelio. Les pongo un ejemplo bíblico de eso. Ok. La carne sacrificada a los ídolos de Primera de Corintios y de Romanos. ¿Era pecado o no era pecado? Pablo dice, eso no es pecado. En Romanos dice, miren, eso no es nada. El que quiera comérselo se la come y el que no quiera no se la coma. Y ustedes tienen un profesor ahí en la Universidad Adventista de Colombia, el pastor Cardoso, que está trabajando su tesis con Romanos 14. Invítenlo a sus iglesias y díganle, Cardoso, venga, háblanos un poco más de qué es lo que tú estás estudiando aquí en Romanos 14. El pastor Cristian Cardoso. Y Primera de Corintios dice Pablo, bueno, los ídolos no son nada. Si usted cree que es pecado, no pregunte entonces. Compre su carne y cómesela sin preguntar. Si usted no quiere, entonces no lo haga. Pero Pablo no le dice a la iglesia, y lancen una cruzada, y vayan y mándenle un anatema al carnicero, y que esto y que yo. No, Pablo dice, no se metan en eso. Si usted quiere, no se lo coma. Pero trate de no interferir con las costumbres de la gente, porque al final los ídolos no son nada. Elena de White cree que el negro y el blanco son uno. Cree que el nombre de los dos está en el libro de la vida. Cree que Dios los redimió a los dos, pero la sociedad en la que ella vivió no veía bien que en una misma iglesia adoraran negros y blancos. Bueno, pero que no importa que la sociedad lo viera así. Sí, hermano, sí importa. Sí importa. Ella no está fomentando el racismo. No lo está fomentando porque ella escribió que son iguales. Pero si eso puede evitar un prejuicio contra el evangelio, vamos a evitarlo. Ahora noten que aunque Elena de White hace ese tipo de declaraciones, en esta iglesia no hubo una persona que se dedicara más a apoyar la obra entre los afroamericanos que Elena White. Y a que se abrieran iglesias y escuelas que Elena White. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos afroamericanos de aquí, adventistas de Estados Unidos. Hace poco, en el contexto precisamente del discurso racial que hay en este momento aquí en Estados Unidos, donde si Trump es o no es racista, yo no sé, yo no me atrevo hoy puso hoy o ayer, creo que hoy puso a un juez negro a tomar el juramento a una mujer blanca que va ahora a pasar a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, está ese discurso desde que Trump ganó, y un grupo de teólogos afroamericanos publicaron un libro que tiene que ver sobre el tema de la justicia social en Elena White. Creo que la mayoría son profesores de la Universidad de Oakwood, que es el colegio de los afroamericanos aquí en la división norteamericana. Y ese libro, hombre, Elena White tiene unos conceptos progresistas que iban mucho más allá de su época, de su tiempo, pero en el entorno cultural. Uno puede ver a Pablo, hombre, usted encuentra a Pablo hablando en contra de la esclavitud. Usted encuentra a Pablo diciendo, hermanos, rebelémonos, cero esclavitud. No, Pablo lo que le dice al amo es, espérate, tú me tratas bien al esclavo, me lo tratas bien, y tú, esclavo, me respetas a tu amo. Pero a Pablo no se le metió en la cabeza de ir ahora los cristianos vamos a lanzar una cruzada contra la esclavitud. No, la esclavitud estaba. Lo que Pablo agarra la esclavitud ahora y la presenta dentro de un marco religioso, donde el amo tiene que amar al esclavo y el esclavo tiene que amar al amo. Y en el Señor, los dos son uno. Pero en el Señor, en la práctica, San Pablo no se metió. Aunque defendía a los esclavos. La carta a Filemón es Pablo defendiendo a un esclavo que había que matarlo. Había que matarlo porque se le escapó a Onésimo. Y a Filemón, perdón. Y Pablo dice, no, me lo cuida. Y no importa lo que la ley diga que hay que matarlo. Usted lo recibe como que soy yo. Y me lo trata bien. Pero Pablo no le dijo a Onésimo, qué bueno que te liberaste, vete. Pablo lo devolvió. Y le dijo que volviera.
Pablo está sometiéndose a la ley de la esclavitud de su tiempo, donde si usted encontraba el esclavo que pertenecía a otro, tenía o que matar al esclavo o que obligarlo a volver, y Pablo no ve. Pero cuando lo manda, le dice al otro, pero me lo vas a tratar bien, cuidado con entrármele a latigazos y darle una pela, porque el entorno cultural es el que es, hermanos, es el que es. Y ese era el entorno en el que vivía Elena White, donde si un negro se casaba con una blanca, a la blanca la familia le declaraba enemiga, al negro también. Entonces, ¿para qué meterse en ese problema? Pero hoy no tenemos esa situación en sentido general. Todavía hay lugares que sí, hasta hace 20 o 25 años había una zona en República Dominicana donde todos eran blancos y nada más se casaban entre ellos porque no querían negros en su entorno. Ya hoy no, ya hoy se casan negros, blancos, indios y ya están ahí bien mezclados. Pero yo estoy hablando de 50 años atrás. Probablemente en Colombia haya lugares donde esté ese prejuicio, pero es eso, es un prejuicio que ella no lo avala ni lo acepta, pero dice, evítense problemas en ese sentido. Pero no es la misma situación que tenemos hoy. En aquel tiempo, por ley, recuerden que había una ley de segregación racial, donde los blancos no podían estar con los negros, donde el negro no podía ir al restaurante del blanco, donde no podía ir a la escuela del blanco, donde no podía ir a la iglesia del blanco. Y eso tenía categoría de ley, de ley. Si fue a mediados del siglo pasado que la segregación se eliminó en los Estados Unidos. Pero todavía para la década de 1960, los negros, primero, si había asiento, tenía que ser atrás. Y si había un negro sentado y entraba un blanco, el negro tenía que pararse. Y eso cambió cuando Rosa Parks digo, a mí me matan, pero yo no me paro de mi asiento. No me paro, no me paro, no me paro. El blanco que vaya de pie si quiere. Pero eso fue hasta hace poco. Ahora, imagínese usted en el tiempo de Elena White, donde hasta una guerra civil hubo por el tema de la esclavitud. O sea, estamos hablando de un tema que dividió a la sociedad norteamericana y que le causó la muerte de miles de personas. Y en ese contexto de una sociedad completamente dividida por ese tema, es que Elena White hace ese tipo de declaraciones de, bueno, los negros que tengan sus iglesias, que tengan sus colegios, que no se casen con gente blanca, ni los blancos con gente negra, porque es que eran leyes que prácticamente la iglesia no podía entrar en un proceso de deshonra de ese mandamiento. Y yo no creo que la iglesia lo deshonró, más bien la iglesia trabajó enormemente en favor de los negros. Los adventistas se pronunciaron en contra de la esclavitud. Elena White escribió antes de que estallara la guerra, incluso escribió varias visiones donde describió el conflicto y donde ella claramente decía que el Señor le había mostrado que ganarían los ejércitos del norte que estaban a favor de la abolición de la esclavitud. Entonces, no podemos ver esas citas como citas racistas, sino como citas que había que entenderla en su contexto histórico, como nos pasa cuando vemos a Pablo. Bueno, yo cuando veo que Marlon prende la cámara es porque mi tiempo parece que terminó y nos queda en la sección de preguntas. Marlon. No, pastor, no faltaba más. Y hoy, de hecho, siendo que usted es el moderador, expositor y quien responde las preguntas, está usted en toda la libertad de, de usar el tiempo a su conveniencia. Pastor, no, yo agradezco mucho. Sí, creo que hay una serie de preguntas y si le parece, podemos empezar a abordarlas, tanto las que están apareciendo a partir de este momento, como las que quizá ya están planteadas en el chat que se organizó para recogerlas. Ok, Marlon, en lo que tú me das la primera pregunta, solo una aclaración por algo que veo aquí así rapidito. Bueno, hermano, en Dominicana, negro no es nada. Usted puede decirle negro de cariño a una persona,
Si alguno de ustedes se ofendió cuando usaba la expresión negro, le pido disculpa. Yo hablo desde mi realidad, no de la realidad de ustedes, así que cambie usted la expresión y póngale ahí afrocolombiano donde yo puse negro, porque para mí eso no es nada. Está bien, pastor. Hay un tema que quizás lo he visto en varias preguntas y sé que podría ser todo un seminario, pero hay personas que quieren de pronto que se puntualice el tema de la salida al campo. No sé si en una forma muy sucinta usted nos podría, como le digo, es un tema amplio, quizás exponer la posición de la señora White con relación a este tema. Entiendo. Déjenme, voy a abrir el documento. Ustedes van a tener ese documento completito, así que no van a poder leer todo. Yo lo cerré. Van a poder leer el documento con más calma, pero vamos a compartir un par de citas para que ustedes puedan entender un poquito entonces la explicación que voy a dar. Vamos a abrir, aquí está. Ok, ahí se ve, Marlon, ya el documento. Sí, señor, se ve perfectamente. Muy bien, miren, hermanos, este es un artículo que Marlon le va a entregar a ustedes. Elena de White dice claramente que hay que salir de las ciudades, sí. Ella escribió en 1889, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, así como lo hizo Enoch, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. En 1903 dijo que es el deseo de Dios que vivamos en espacios amplios. Su pueblo no ha de aglomerarse en las ciudades. Él desea que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todas las citas donde hay que salir de la ciudad. Creo yo que hay que salir de las ciudades. Sí, pero porque Elena de White lo dice, hermano, no hay que ser profeta para uno entender que la vida en el campo es mucho más saludable que en Bogotá, o que en Medellín, o que en Barranquilla. Entonces no me diga usted a mí que yo necesito una visión, o que necesito un llamado especial, o que necesito una revelación. Todos nosotros somos conscientes que vivir en el campo es mucho mejor para la salud, lo haya dicho Elena de White o no lo haya dicho. Así que yo creo que Elena de White dice que hay que salir al campo. Ahora bien, yo también creo que Elena de White dice que hay que evangelizar a las ciudades. Miren esta declaración que estoy marcando aquí. Un sociólogo adventista, Montes Salín, analizó 107 artículos escritos por Elena de White en el que ella tiene declaraciones donde ella habla de la salida de la ciudad al campo. Y él concluyó que solo 24 subrayan el concepto de salir y 75 dan recomendaciones de cómo evangelizar las ciudades. Noten, y es la partecita donde yo me tengo que poner vehemente. No es que me enojo, pero yo creo que cada quien puede tomar la decisión que crea, pero tengo que ponerme vehemente. Cuando nosotros nos desequilibramos, tomamos 25 citas para decir, hay que salir, 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 hay que salir. Ahí yo de esas 25 puse como 14 en el artículo. Pero hermanos, ¿y qué hacemos con las 75 que me dicen hay que trabajar en la ciudad? O sea, por cada cita que me dice vete al campo, hay 3 citas que me dicen vaya a predicar a la ciudad. Por cada cita que me dice que me vaya, no sé, por mencionar un lugar de Colombia que a mí me gusta mucho, digamos alguna zona rural del eje cafetero, esos paisajes lindísimos que hay ahí cerca de Pereira. Por cada cita que me dice, Polanco,
vete para allá, para uno de esos lugares del eje cafetero, hay 3 que me dicen, no, métete a Bogotá, métete a Bogotá, métete a Bogotá. ¿Cómo puedo yo entonces determinar cuál de los 2 grupos de cita aplico? O las que me dicen vete al campo, o las que me dicen vete a la ciudad. Yo creo que esa decisión solo puedes tomarla tú. Y que es algo que tú tienes que analizar, que tú tienes que estudiar, que tú tienes que considerar a la luz de la familia que tienes, de los hijos que tienes. Es muy fácil vivir aquí en Estados Unidos, trabajar 30 a 35 años y luego irme a jubilar a Colombia en una casa de campo y desde allá entonces decir, hermano, hay que abandonar la ciudad y yo la abandoné. Sí, pero tú la abandonaste, pero dile también a los hermanos que tú recibes un salario justo, que te toca, no es que te lo están regalando, de jubilación, que te permite vivir en Colombia como una persona de clase media alta y que tú es bien, tú hiciste todos los preparativos y trabajaste duro, pero no me vengas ahora a hacerme creer a mí que yo que no tengo todos los privilegios que tú tienes porque no me he ido para el campo, entonces yo estoy en pecado. Y ese es mi punto con la gente que tiene el discurso de irse al campo. Yo creo que todo el que quiera y pueda tiene que irse y debe irse para que esté más tranquilo, para que viva mejor, para que desarrolle una mejor relación con Dios, porque puede orar más, puede cantar más, tendrá mejor salud, pero no me ataques a mí, que creo yo personalmente, yo, Vladimir Polanco, creo que no es tiempo de yo abandonar mi lugar de trabajo. No es tiempo. No que lo dijo el hermano White, que dígame todo lo que usted quiera. Yo me agarro de las otras 75 que me dicen, trabaja, trabaja y trabaja. Pero eso es una decisión personal. Yo no te juzgo a ti. Cuando digo a ti, no me estoy refiriendo a nadie en particular, no, al que tomó la decisión. Yo no puedo juzgar al que tomó la decisión de irse al campo. Yo creo que si esa persona se preparó y fue lo que Dios le dijo, está bien que lo haga. Pero por favor, no me juzgues a mí, no me critiques, no me lastimes, no me humilles, no te lances en mi contra, porque yo no estoy listo para tomar la misma decisión que tú. Pero veamos dos detalles de por qué Elena de White fue tan cruda, ¿no? Con el tema de que hay que salir del campo. En primer lugar, las ciudades que conoció Elena de White, de paso, ¿sabían ustedes que el censo de 1890 establecía que para los Estados Unidos una ciudad era un conglomerado de 2.500 habitantes? ¿Qué dije? Una ciudad era un conglomerado de 2.500 habitantes. Oh. O sea que el concepto que tenía Elena de White era diferente al que tenemos nosotros. Porque en el tiempo de Elena de White, una ciudad de 100.000 habitantes era una metrópoli. Pero en Colombia, no me diga usted a mí que una ciudad de 100.000 habitantes es considerada una ciudad grande. Ciudad grande, qué sé yo, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Bogotá, Medellín, no sé qué otra me quedó, pero ustedes saben cuáles son las ciudades grandes. No me digan a mí que una ciudad de Cachipay. Y Cachipay es una ciudad grande. Y yo estoy seguro que en Cachipay viven más de 2.500 personas. Pues Cachipay era una ciudad. Cachipay era una ciudad. De hecho, ustedes van a la zona colonial de Bogotá o la de Cartagena y miren, bueno, vean la ciudad de Cartagena, miren esa era la ciudad. Y era una ciudad imponente, moderna. Eso que ustedes ven ahí con la muralla. ¿Y cuánta gente cabe ahí? Entonces, el concepto de ciudad no es el mismo. Ahora, en el tiempo de Elena de White, la gran cruzada que había contra las ciudades, no solo de Elena de White, sino de todos los evangélicos, tenía que ver con lo siguiente, con dos realidades.
La primera era la inmigración. Miren este dato que ustedes van a leer ahí. Entre 1865 y 1914, 25 millones de personas llegaron a Estados Unidos desde Italia, católico, Irlanda, católico, Grecia, ortodoxa, Austria, de tradición católica también, Rusia y Serbia, ortodoxo. Inmigrantes que estaban trayendo un concepto religioso del cual los americanos habían huido cuando decidieron embarcarse con los famosos padres peregrinos por allá, ¿no? 1600 y tanto. Entonces, esta inmigración estaba produciendo un choque cultural y religioso, porque los que estaban viniendo en busca de trabajo a Estados Unidos también estaban trayendo su religión. Por eso fue que este pastor, el pastor Armstrong, escribió su libro Nuestra Ciudad, su posible futuro y su presente crisis. Él dice que uno de los peligros que estaba enfrentando el país era la ciudad, y describió la ciudad como una grave amenaza contra nuestra civilización. ¿Por qué era una grave amenaza la ciudad para la civilización? Porque cuando usted venía a la ciudad se encontraba con demasiados católicos, con demasiados creyentes ortodoxos, para principios del siglo XIX también con una inmigración muy grande de judíos. Así que el creyente que venía del norte de Estados Unidos, de una ciudad pequeña, de una granja, como las que tenían los pioneros allá en Michigan, a meterse a la ciudad de Nueva York y encontrarse con todos estos católicos ortodoxos rusos y judíos, estaba produciéndose un cambio en la misma civilización norteamericana. La ciudad entonces, por la inmigración, era un peligro. Pero miren este dato. Miren este dato. Venía el problema de la salubridad. Para 1790, menos del 4% de la población americana vivía en las ciudades, y solo 4 ciudades sobrepasaban los 25,000 habitantes. Pero miren este dato. Voy a leerles aquí. La ciudad de Nueva York pasó de tener 60,000 residentes en 1800, era una de las 4 ciudades que tenían más de 25,000, a 6 millones en 1860, cuando Elena de White está llevando a cabo su ministerio. Solo en Manhattan para 1900 vivían 2.2 millones de personas. En Chicago, muy cerca de donde Elena de White también desarrollaba su ministerio, ahí a 2 horas y poco más de Battle Creek, en aquel tiempo quizás a caballo un poco más, ¿no? Pero Chicago pasó de 40,000 habitantes en 1840 a 1.5 millones de personas en 1900. Esta inmigración a las ciudades entonces hizo que las ciudades se convirtieran en un caos, porque estamos hablando de una América urbana que no tenía la estructura para pasar a una población tan grande en tan poco tiempo. Este historiador adventista, Carlos Schwantes, dice, por ejemplo, que en 1900 en las calles de Chicago no estaban pavimentadas, y que, oigan esto, en Nueva York se recogían 1,134 toneladas de estiércol y 227,000 litros de orina. Miren, yo recuerdo de niño, y en este momentito que se lo voy a comentar a ustedes, es como si lo volviera a oler. Yo recuerdo el caballo de mi abuelo, cuando ese caballo tiraba su materia fecal ahí. Había que dejarle el pedazo al caballo, o un caballo, o cuando ese caballo orinaba, que al mediodía se combinaba ese mal olor del orín con el calor del sol. Ahora, imagínese Nueva York recogiendo 1,134 toneladas de estiércol de caballo. Eso era un desastre. Yo recuerdo también cuando yo iba a la casa de mi abuela, había una letrina, había que salir al patio. Y yo recuerdo
el olor de esa letrina. Ahora, imagínese usted a 6 millones de personas cuyo retrete era una letrina. ¿Ustedes recuerdan lo que son de algunos campos de Colombia? ¿Cómo era una letrina? Bueno, yo recuerdo esa declaración que él hace. Cada familia tenía que lidiar con su propia letrina y una letrina podía ser insoportable el verano de todo un vecindario. Cuando Elena de White dice las ciudades son un caos, el concepto de ciudad que ella tiene es este. Este era el concepto de ciudad que ella vivía. Hermanos, no me diga usted a mí hoy que el problema de Bogotá es que están recogiendo demasiada pupú de caballos. No me diga a mí que el problema de Bogotá es que hay demasiadas letrinas y es un desorden y que provoca enfermedades. Ahí en el artículo yo hablo de las enfermedades que se llevaron, que se producían. Por eso Elena de White dice que las ciudades eran un foco de enfermedades. Y es cierto que lo eran. Es cierto que lo eran. Pero la descripción que ella da, perdónenme, no es la realidad de Medellín. No, pastor, que hay otros problemas que la delincuencia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso dije hace un ratito que siempre será mejor irse a la ciudad, irse de la ciudad. Siempre será mejor, pero no tratemos de darle una connotación profética a una decisión que tiene que ver con salud. Yo analicé todas las citas que yo pongo aquí en la primera parte de que hay que salir de las ciudades, todas las analicé y todas tienen que ver con salir de las ciudades por un asunto de salud, todas. Ni una es salir de la ciudad porque llegó el fin del mundo, porque esto, que aquello. Todas tienen que ver con salir de la ciudad por beneficios de salud. Ahora, déjenme terminar esta partecita. Es que el tema de la ciudad de por sí es solo es un tema. Hay una declaración donde ella dice, aquí, viene de Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Hay que trabajar a favor de las ciudades, pero desde puestos de avanzada, Pastor Polanco. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva dentro de ellas, sino por las visitas que hagamos para advertirlas. Así que, pastor, no hay contradicción entre los dos grupos de declaraciones. Hay que evangelizar a las ciudades, sí, pero hay que irse al campo y desde el campo evangelizar. Miren, hermanos, si nosotros viviendo en la ciudad de Bogotá no hemos podido alcanzarla por completo, imagínense usted ahora que todos nosotros decidamos vivir en las afueras. Ahí sí es verdad que el diablo se lleva a todo el que vive en Bogotá. No hay forma de salvarlo si nosotros nos vamos. Porque si estando adentro nos cuesta hacer la obra de evangelismo, imagínense ahora que yo me voy hora y media de Bogotá, voy a venir yo a Bogotá. Hermano, por favor, seamos prácticos. Pero pastor, eso es lo que dice la hermana White. No, eso no fue lo que ella dijo. Y entonces déjame explicarte qué fue lo que ella dijo. Esta cita forma parte de la carta 182 de 1902. Esta carta fue publicada casi por completo en el tomo 1 de manuscritos inéditos. La señora White estaba decidida a que el sanatorio pudiera lograrse el objetivo para el cual se había establecido. ¿Y cuál era ese objetivo? Ella había dicho que era alcanzar las almas, atender a los que padecen enfermedades y llevarlos a la mejor situación posible para recuperar la salud. Ese es el tema de la carta. El tema de la carta es el establecimiento de un sanatorio para salvar almas, atender a los que tienen enfermedades y llevarlos a un lugar donde pudieran recuperar la salud. En cuanto a dónde tenía que estar ubicado ese lugar, Elena de White estaba completamente convencida, dice ella, en la misma carta que aparece en el manuscrito inédito tomo 1, se nos ha dado indicación de que los sanatorios deben ubicarse fuera de las ciudades. Espérate. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puntos de avanzada. El mensajero me dijo, hay que amonestar a las ciudades, pero no viviendo en ellas, sino advertirla desde fuera. Entonces, pastor, yo agarro mi familia y me salgo. No, eso no es lo que Elena de White está diciendo. De hecho, Elena de White nunca está hablando de familias. Elena de White está hablando
de la construcción de un sanatorio. Y el sanatorio tenía que colocarse fuera de la ciudad para ganar almas, curar enfermos y llevar a los que padecían enfermedades a un mejor lugar de salud. Ahora, ¿por qué ella hace esta declaración? Hay que evangelizar la ciudad desde un puesto de avanzada, y el puesto de avanzada era el sanatorio. Sucede que el doctor Kellogg le había explicado a los dirigentes de la iglesia de la ciudad de Los Ángeles que ellos no tenían que hacerle caso a Elena de White y que tenían que construir el sanatorio en la ciudad, dentro de la ciudad. Dice Elena de White, no sabía el doctor Kellogg que el Señor ha dado instrucción en cuanto a la necesidad de salir de las ciudades. Claro que Kellogg lo sabía. Y entonces, a renglón seguido es que dice, en la medida de lo posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. ¿Qué significa, hermanos, la expresión en la medida de lo posible? En la medida de lo posible. ¿Sabe qué significa eso? Que no es verdad que ahora hay que salir corriendo a sacar a la universidad del centro de la ciudad de Medellín, porque Elena de White dijo que hay que ponerla afuera. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Si es posible sacar a la universidad, pues los dirigentes de Colombia lo analizarán, lo estudiarán y encontrarán la manera de hacer lo que sea posible. Pero si no es posible, no es pecado que la universidad esté ahí. No es pecado. Porque la ubicación del sanatorio, en este caso, en la medida de lo posible, tiene que ser lejos de la ciudad. Pero si no se puede, no hay ningún problema con que esté dentro de la ciudad. Entonces, cuando ella habla de evangelizar desde puestos de avanzada, no está hablando de que nosotros tenemos que abandonar las ciudades. Ella está hablando del sanatorio. Y esa expresión, evangelizar desde puestos de avanzada, en los escritos de Elena de White solo se aplican a tres instituciones. Número uno, los sanatorios, no las clínicas, los sanatorios. Número dos, a las universidades. Y número tres, a las casas publicadoras. Ningún otro grupo, Elena de White le presenta que en la medida de lo posible estén fuera. A ningún grupo. Miren en esa misma carta, una declaración que no aparece de la ciudad del campo ni en mensajes selectos, pero en la misma carta donde Elena de White dice que hay que establecer el sanatorio fuera y que el sanatorio sea un punto de avanzada para predicación de la palabra, en la misma carta dice ella, nuestros restaurantes tendrán que estar en las ciudades. Espérate. Entonces Elena de White dice, el sanatorio me lo sacan, pero el restaurante lo dejan en la ciudad. ¿Y por qué hacemos con esa cita ahora, hermanos? Porque ¿quién va a atender el restaurante adventista en la ciudad? Un mundano. ¿Se la voy a dar a un impío la administración del restaurante? Elena de White me está diciendo que el restaurante tiene que quedarse en la ciudad. Y el restaurante es de la iglesia. El restaurante lo administra la iglesia. El restaurante, los que trabajan, los que cocinan, los que están ahí, son adventistas del séptimo día. Y ella me está diciendo, no me saquen el restaurante de la ciudad, me lo dejan ahí. Saquen el sanatorio, pero el restaurante no. Y miren esta otra cita. Esta cita es de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 57. Cuando me hallaba en Los Ángeles, se me dieron instrucciones referentes al establecimiento de restaurantes vegetarianos y clínicas. No solo en la ciudad. Noten, hermanos. El sanatorio, sáquenlo fuera. Kellogg lo sabe. Kellogg sabe que yo he dicho, que Dios me ha mostrado que en la medida de lo posible el sanatorio tiene que estar fuera. Pero miren ahora, en la misma ciudad donde había que sacar el sanatorio, ella dice, Dios me ha mostrado, se me han dado instrucciones de establecer restaurantes vegetarianos y clínicas, no solo en esta ciudad, sino también en San Diego y en otros centros turísticos de la parte sur de California. Mi amigo Pastor Renals, hay que abrir un restaurante vegetariano en la ciudad amurallada. Ese es el principio que yo tengo aquí. Porque ahí es que está la gente. Un restaurante vegetariano en los centros turísticos. Los centros turísticos son antros de perdición, de homosexualidad y que yo qué, que yo cuánto. Yo entiendo bien eso. Miren, ahí está Miami Beach, uno de los centros turísticos más famosos del mundo. Yo nunca me he ido a Miami Beach. Nunca he ido. La gente se asombra. Pastor, ¿usted nunca ha ido a la playa? Nunca he ido a la playa de Miami Beach. Nunca he ido a la playa. Nunca he ido.
Pero Elena de White dice, bueno, hay una iglesia adventista en Miami Beach, ahí, donde están todos los homosexuales, ahí hay una iglesia adventista, ahí, y es correcto que esté una iglesia adventista ahí para ver a cuántos salvamos de esa persona. Pero no solamente iglesia, restaurantes y clínicas. Nuestros esfuerzos en estas líneas de trabajo deben incluir los grandes balnearios. Como la voz de Juan el Bautista se escuchó en el desierto con el mensaje preparar el camino del Señor, así también deben oírse las voces de los mensajeros del Señor en los grandes balnearios y centros turísticos. Pero esas voces se van a oír a través del restaurante y de la clínica. No es que Elena de White está diciendo, bueno, Vladimir, entonces métete ahí a South Beach con un micrófono en la mano y comienza a hablar en contra de la homosexualidad. No, Dios no me está diciendo eso. Dios me está diciendo que sea inteligente, que sea sabio, que establezca una obra misionera que realmente me ayude a alcanzar ese tipo de gente. Y dice, un restaurante y una clínica. Con eso vas a conseguir. Ay, yo... me gusta mucho esta cita de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 56. Debemos ser guiados por la teología verdadera y por el sentido común, 156. Aunque es el plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento establezcan en los centros urbanos de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de iglesia que vivan en las ciudades, o sea, que hay miembros de iglesia que tienen que vivir en las ciudades. Entonces, no me diga usted no me diga a mí que Elena de White dice que todos tenemos que irnos, porque usted está mintiendo cuando dice eso. Elena de White dice, sí, hay miembros que viven en las ciudades, y los que están en las ciudades tienen que usar sus talentos para trabajar en favor de las almas. Se me ha presentado, escribió ella en Testimonios, tomo 9, que debe realizarse una obra en las ciudades. Los creyentes que se encuentran en ellas, óiganme bien, los del sur de Bogotá, los de Medellín, los de Cartagena, los creyentes que viven allí, los de Cali, deben trabajar para Dios en el vecindario de sus moradas. Deben trabajar calmadamente y con humildad, llevando consigo doquiera una atmósfera celestial. Hermanos, usted, si se va al campo, hágalo para Dios, y si se queda en la ciudad, también hágalo para Dios. En realidad, la salida escatológica de las ciudades para Elena de White solo se justificará cuando ocurra una medida. Dice ella que cuando el decreto dominical sea emitido en los Estados Unidos, entonces sabremos que ha llegado el tiempo de huir de las ciudades. Ah, pastor, pero es huir, no salir. ¿Y cómo puedo yo huir de la ciudad si estoy dentro de ella? Yo no sé qué vueltas que le da el hermano ese que divide la cosa entre huir y salir, porque sí, entonces es del campo que voy a huir. O sea, salgo ahora de la ciudad, pero voy a huir del campo. No nos arreglamos. Son términos intercambiables. Cuando se emite el decreto dominical, entonces sí, sabremos que llegó la hora, porque nos van a quitar las propiedades, nos van a quitar el trabajo, nos van a sacar de las universidades, de las escuelas. Entonces sí, llegó el momento. Y los que ya se fueron, gloria a Dios por ellos, porque ellos prepararon el camino para los que llegaremos más tarde. Entonces, hermanos, no hagamos de esto un pleito, no hagamos de esto una discordia. Los que se fueron, bien. Los que están, bien también. Lo importante es que los que se fueron y los que están, los dos entiendan que el mundo entero es la viña del Señor y que por el mundo entero debemos hacer una obra de predicación. Ustedes podrán luego leer completo el artículo y escribirme, intercambiar ideas, pero en Elena de White usted puede tomar cualquiera de las dos decisiones, si así su sentido común se lo permite y si usted ha hecho los arreglos del lugar para ello. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias. Creo que hemos cubierto el tiempo por el día de hoy. Evidentemente quedan preguntas. Les estamos recordando que
desde las 6 de la tarde cada martes hemos estado abriendo la sesión de preguntas para quizás avanzar en aquellos aspectos que no se pudieron abarcar en la sesión de preguntas anterior. Voy a pedirle nuevamente al pastor Polanco que nos recuerde la última sesión que tendremos. Gracias a ustedes por el apoyo, gracias a ustedes por el interés en tener una sesión adicional, y vamos nuevamente a pedirle al pastor Polanco que nos recuerde esa última sesión que tendremos la próxima semana. Bien, la próxima semana, hermanos, sí, ya terminamos nuestro curso. El mayor proceso de aprendizaje es que ustedes puedan leer. No hay lectura para esta semana porque ya el curso aquí terminábamos. Lean esos 2 libros que ustedes adquirieron. Ustedes ahí van a aprender muchísimo, muchísimo van a aprender leyendo esos 2 materiales. El próximo martes, entonces, el doctor Marcos Blanco nos va a analizar la tensión que hay entre la inminencia y la demora en los escritos de Elena de White. Parte de lo que hemos visto esta noche, bueno, Elena de White dice que hay que salir y me dice que hay que predicar a las ciudades. Pero aquí Elena de White dice que Cristo debió haber venido, y aquí Elena de White dice que no, que todavía Cristo no había venido. Edwin preguntó por ahí, pero aquí Elena de White parece decir que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa, pero en esta declaración parece que Cristo tomó una naturaleza humana que no era pecaminosa. Hay declaraciones que aparentan tener tensión, pero que cuando uno las estudia sin apasionamiento, sin premeditación ni prejuicios, uno va captando que en un momento determinado Dios puede decirme, te llegó la hora de salir, y en otro momento determinado me puede decir, todavía no estás listo para salir. Entonces, el mensaje de Dios va en las 2 direcciones, y el doctor Blanco nos va a dar un estudio muy lindo, muy bueno, sobre el tema de la inminencia y la demora de la segunda venida en los escritos de Elena de White. Vamos a aprender muchísimo. Yo lo tomé ayer, el domingo, y fue magnífico. Así que te esperamos la próxima semana desde las 6. Yo voy a estar respondiendo algunas preguntas, y entonces a las 6:30 ya comenzamos con nuestro último curso, nuestra última clase de este curso de interpretación profética. Muchísimas gracias. Solo hacer unas aclaraciones. La conexión para la próxima sesión va a ser la misma que hemos venido usando. Como lo hemos hecho en las semanas anteriores, estaremos reenviando el enlace a sus correos el día martes. Les estaremos enviando unos recordatorios también por correo y por WhatsApp. También estamos preparados para que al cerrar las diferentes sesiones puedan ustedes recibir en sus correos electrónicos las diapositivas y los documentos de todas las exposiciones que se han presentado. Y finalmente queremos reiterarle la invitación para el evento de mañana, 7 de la noche, por Facebook de Tuyatpa Colombia y por YouTube de IADPA TV. El evento de mañana, 7 de la noche, lanzamiento del libro del pastor Arnaldo Cruz, no Arnaldo Bullón, como dije al principio, Arnaldo Cruz. Así que los esperamos mañana a las 7 de la noche. Bendiciones para todos.